Recuerden que en la duplicación del ADN nosotros partimos de una macromolécula de ADN, que acá estaría representada de una forma muy simple con estas dos líneas. Cada línea representaría una cadena de nucleótidos. Lo que nosotros vimos es que durante el proceso de duplicación del ADN, ambas cadenas de la macromolécula de ADN se separan, sirven de molde para la síntesis de cadenas nuevas, que en este gráfico estarían en un color más claro, en un celeste más clarito. Y el proceso termina justamente con dos macromoléculas que, de haber salido el proceso de forma correcta, serían exactamente iguales entre sí e iguales a la macromolécula original. ¿Iguales en qué? Iguales en secuencia de nucleótidos. Y como ya nosotros venimos viendo en los últimos videos, la secuencia de nucleótidos implica información genética. Así que este proceso de duplicación del ADN está copiando la información genética, está copiando el genotipo. La idea de este video es ver ahora el proceso que viene después de la interfase. ¿Sí? Vimos que algunas células, no todas, terminan su ciclo de vida dividiéndose y dando origen a células nuevas. Entonces vamos a ver justamente cómo ocurre este proceso de división celular de mitosis en células eucariontes. Previo a eso vamos a repasar una cuestión que tiene que ver con que el ADN en los eucariontes está asociado a proteínas de tipo histonas. Y la asociación de ADN e histonas es lo que nosotros, lo que se llama cromatina. ¿Está bien? Esta cromatina, dependiendo el momento del ciclo celular, puede tener diferentes estados de condensación, ¿sí? O de, podríamos llamarle también como de empaquetamiento, ¿sí? La cromatina es la misma, es decir, el ADN es el mismo, las histonas son las mismas, lo que cambia es cuán enrollado o condensado ¿está bien? Pero eso influye, nosotros ya lo vimos en el tema transcripción, el estado de la cromatina influye en qué partes del ADN se van a transcribir. Y también hoy vamos a ver que la cromatina tiene que adquirir cierto estado durante el proceso de división para justamente una correcta división del material genético. Entonces vamos a repasar en esta diapositiva los diferentes estados de condensación de la cromatina. Arrancamos en la parte superior con la doble hélice de ADN, ¿sí? Digamos desnuda, puro ADN, 100% ADN, y que en realidad en eucariontes esto de esta forma no se encuentra nunca, ¿sí? El ADN en eucariontes siempre está asociado a histonas, que serían estas esferas representadas, ¿no? Representadas por estas esferas en esta diapositiva. El ADN, que acá ya pasamos a una forma más simple de representarlo, estaría representado como una simple cuerda o hilo, o sea que esto está representando todo esto, va girando y enrollándose en las histonas, y eso ya es lo que nosotros denominamos cromatina. A medida que el ADN se va enrollando en las histonas, la longitud de este ADN se va acortando y va aumentando el grosor de la fibra, ¿sí? Acá ustedes tienen los valores de cómo va aumentando el grosor de la fibra a medida que la cromatina se va condensando más y más. Esto va a influir en varias cosas. Entre otras cosas va a influir en la capacidad de verlo, ¿sí? Es decir, para que una estructura la podamos ver, aunque sea con microscopio óptico en particular, tiene que tener cierto tamaño. ¿Está bien? Entonces, eso es importante porque el ADN en la célula está siempre. La célula constantemente tiene su ADN enrollado
en histonas, pero va a depender el grado de condensación de ese enrollamiento, el hecho de que yo pueda ver ese ADN, esa cromatina, mejor dicho, al microscopio. ¿Está bien? Cuando el enrollamiento tiene un grado no tan grande, digamos, cuando recién se empieza a enrollar el ADN en las histonas, hablábamos de estado de eucromatina, ¿sí? Ese estado de eucromatina, que correspondería a esta fibra de 11 nanómetros, es un estado en el cual la cromatina, por ejemplo, no es visible al microscopio, ¿sí? A microscopio óptico no es visible. Sí al electrónico, vimos ya alguna imagen en videos anteriores, pero no al microscopio óptico. Y es un estado que en general se corresponde con la cromatina que permite que la información genética sea expresada, ¿sí? Sea transcripta. Es decir, la eucromatina es la cromatina que está en un estado que facilita la transcripción, la interpretación, la copia, perdón, de la información genética que está ahí. En determinado momento o en determinadas circunstancias esa cromatina se puede condensar más, empezar a como empaquetarse, como enrollarse en estados superiores, ¿sí? Que serían los que siguen acá. ¿Está bien? O sea, esta fibra, la de 30 nanómetros, es producto del enrollado a su vez de esta. A su vez esta de 300, como ven, es un plegamiento de esta, ¿sí? O sea, todo esto sería esta porción nada más, ¿no? Entonces lo que está mostrando esto es que aparte hay un plegamiento. Ese plegamiento puede a su vez ser más complejo todavía. Lo que va aumentando es el grosor de la fibra. Y acá ya estamos en lo que llamamos heterocromatina, ¿sí? Un estado de condensación mayor que, entre otras cosas, va a impedir que la información genética que está en esa cromatina sea, por ejemplo, transcripta, ¿sí? La heterocromatina, los genes que están como heterocromatina están inhabilitados de ser transcriptos, justamente por estar tan condensado. Vamos a ver durante, acá tiene un resumen de lo que fui diciendo, durante la duplicación, durante la división celular, vamos a ver que el estado de la cromatina va a cambiar, ¿sí? Y eso va a ser importante porque influye en el momento de repartir la información genética, el estado de la cromatina. Bien. En biología muchas veces recurrimos a dibujos que representan estructuras más complejas. El dibujo siempre es más simple, pero a veces uno ve tanto el dibujo que se olvida de lo que está representando realmente, ¿sí? Entonces ustedes habrán visto más de una vez dibujado los cromosomas de esta forma. ¿Está bien? Nosotros sabemos que los cromosomas están hechos de cromatina, es decir, ADN más histonas. Pero ¿qué significa esta forma del cromosoma, que a veces directamente puede ser hasta más simple y parece como una X? ¿Está bien? Bueno, en realidad este dibujo es una simplificación de esto y a su vez de esto. Esto es una foto de un microscopio electrónico de transmisión de un cromosoma de verdad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Todo esto es heterocromatina muy condensada, ¿sí? ¿Ven esta estructura? Es como una fibra de heterocromatina muy enrollada y muy condensada. Claro, dibujar esto es más complejo, entonces lo transformamos en esto más simple. Estamos como dibujando el contorno, ¿sí? El contorno de esto, pero esto es un dibujo, esta es la realidad. ¿Qué más vemos cuando vemos un cromosoma como este?
es un cuerpo y vemos que en la forma tiene, en particular, por ejemplo, esta especie de cintura acá, ¿no? Esto es más grueso, se afina y después se vuelve a ensanchar. En estas dos estructuras, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que ver con procesos que nosotros ya vimos. Nosotros vimos en el video anterior, en los temas del video anterior, que producto de la duplicación del ADN se obtienen dos cromátides hermanas. ¿Recuerdan? Esas dos cromátides hermanas eran las macromoléculas de ADN producto de la duplicación de esta macromolécula. ¿Qué características tenían esas cromátides hermanas? Eran idénticas en secuencia de nucleótidos, es decir, idénticas en información. Bueno, ustedes acá en este dibujo están viendo esas cromátides hermanas. Voy a ir por el dibujo más fácil. Esta es una cromátide. Toda esta. ¿Sí? Y esta otra sería la cromátide hermana. Entonces, cuando vemos un cromosoma dibujado de esta manera tan simple, en realidad lo que estamos viendo son las dos cromátides hermanas momentáneamente unidas, ¿sí? Este sitio donde las cromátides permanecen unidas, que ya les digo es momentáneo, se llama centrómero, ¿sí? Centrómero. Aunque no siempre está en el centro, como en este dibujo que ustedes ven, no está en el centro, pero se los denomina así, centrómero. El centrómero es justamente la parte donde están unidas las cromátides hermanas. A su vez ahí participan otras proteínas, pero ya les digo, es un lugar momentáneo, una estructura momentánea, porque después esas cromátides se van a separar. Y como ustedes ya saben que tiene la misma información genética, al separarse, lo que se va a separar es dos veces, ¿no?, la misma información. Una para un lado y otra para el otro. Entonces, las cromátides hermanas, que son copia una de otra, si son copia fiel, lo que van a permitir es que justamente cuando se separen, estén separando una misma información para una célula que para la otra, ¿sí? ¿Qué otras partes podemos reconocer en un cromosoma? Bueno, el centro ese celeste, que está señalado en el dibujo, ya lo mencionamos. Ese es el centrómero. Los extremos de los cromosomas, los extremos, se llaman telómeros. Telómeros. La distancia entre el centrómero y un telómero se llama brazo. Esto sería un brazo. Esto es otro brazo. Este es otro brazo, ¿sí? En este cromosoma en particular, como el centrómero no está en el medio, no está acá, está más hacia una punta, este brazo es más corto que este. Bueno, ahí yo ya les estoy adelantando algo. No todos los cromosomas tienen el centrómero exactamente en el medio. Eso da nombre, se los clasifica por la forma a los cromosomas. Cuando tienen el centrómero en el medio se los llama metacéntricos. Y a medida que ese centrómero se va desplazando hacia los extremos, como en este cromosoma que ustedes tienen acá en la figura, ahí empezamos a hablar de cromosomas telocéntricos, acrocéntricos. Bueno, van teniendo diferentes nombres, ¿sí? En el caso del metacéntrico, que tiene el centrómero en el medio, los brazos son iguales, porque justamente el centrómero está en el medio. En el caso de los cromosomas telocéntricos y acrocéntricos, ya hay un brazo que empieza a ser más cortito que el otro, ¿sí? Eso se ve muy bien. Ahora después lo van a ver ustedes en una imagen que voy a poner más adelante. Se ve muy bien en los diferentes cromosomas en fotos, ¿sí? Esas dos zonas
que yo remarqué, una en naranja y una en amarillo, serían las que antes mencionamos como las cromátides. ¿Sí? Que si son cromátides hermanas, sabemos que tienen exactamente la misma información genética. Entonces, si pensamos a nivel de cromosoma y cromátides y lo integramos con el ciclo celular, podríamos razonarlo de la siguiente manera. En G1, que es la etapa previa a la duplicación del ADN, cada cromosoma tiene una sola cromátide. ¿Sí? Cada cromosoma tiene una sola cromátide. Después del periodo S, que se copia el ADN, cada cromosoma pasa a tener 2 cromátides. Y lo que vamos a ver ahora es que cuando se produzca la división, lo que va a pasar es que estas cromátides se van a separar. O sea que cada cromosoma va a volver a tener una cromátide. A ver, si entienden esto en este momento, les va a ser más fácil muchas de las cosas que siguen. Esto es un cromosoma con una cromátide. Esto también es un cromosoma con 2 cromátides. Y esto vuelve a ser un cromosoma con una cromátide. Es decir, que en todo este flujo de procesos, o sucesión de procesos, no cambió la cantidad de cromosomas. Esto es 1, 1 y 1. Lo que pasa es que antes de la división, antes de la duplicación, cada cromosoma tiene una cromátide. Después de la duplicación tiene 2. Y esta es igual a esta cromátide. Y después de la división va a volver a tener 1. ¿Sí? Eso es importante que lo entiendan porque, ¿qué quiere decir esto? Que los cromosomas, la cantidad de cromátides que tiene un cromosoma, depende del momento del ciclo. Si es antes de la duplicación de ADN, tiene una cromátide. Si es después de la duplicación de ADN, tiene 2. Y si es después de la división, vuelve a tener 1. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo cromosoma que cromátide. ¿Está claro? Esta foto, que es sacada con microscopio electrónico de barrido. ¿Cómo me doy cuenta que es microscopio electrónico de barrido? El microscopio electrónico de barrido, si bien tiene menos aumento que el microscopio electrónico de transmisión, tiene más aumento que el microscopio óptico, microscopio que funciona con luz. Y aparte da una imagen tridimensional. ¿Sí? ¿Qué podemos ver en esta foto? Bueno, el dato que yo les doy es que estos son los cromosomas de una célula humana. Cada una de nuestras células tiene todos estos cromosomas, ¿sí? En su núcleo. ¿Está bien? Estos son los 46 cromosomas que tenemos en cada una de nuestras células, los humanos. ¿Qué se puede ver si uno presta un poco de atención en la imagen? Bueno, primero que no son todos iguales, ¿sí? Hay más chiquitos, hay más grandes, hay algunos que tienen el centrómero en el medio, algunos tienen el centrómero bastante cerca del extremo, ¿sí? Hay, ya dijimos, ¿no? Más chiquitos, más grandes. Bueno, eso es un punto importante. Los cromosomas que presentan las células de cada especie pueden variar de forma y tamaño. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito, cómo se puede estudiar eso. En estos cromosomas, ¿qué hay? Bueno, lo primero que veo es que cada uno tiene 2 cromátides. Es decir, que estos cromosomas esta foto es de una célula que ya duplicó el ADN. Por eso a los cromosomas les veo 2 cromátides. ¿Qué más?
los cromosomas se ven, la cromatina se ve muy condensada, ¿sí? Es decir, esta célula a la que le sacaron esta foto en este momento tiene su cromatina toda en estado de heterocromatina, está muy condensada. Por eso se ven tan bien los cromosomas, ¿sí? Se ven los cuerpos de forma tan nítida, ¿sí? Tan como heterocromatina. Si yo agarro uno de esos cromosomas solo, uno solito, que sería este que está acá en el centro, ¿está bien? Veo justamente las dos cromátides, una, dos, el centrómero, acá en el medio, y acá se ve, ¿no? Como una sombra que es la que separa las dos cromátides. Eso interpretado en un dibujo, que sería el que está acá al costado, sería este cromosoma. ¿Está bien? Esto es un cromosoma. Como yo le veo dos cromátides, yo sé que esta foto es posterior a la duplicación del ADN. Pero este cromosoma, ¿sí?, antes de la duplicación del ADN, es decir, en la etapa G1, lo podríamos dibujar así, ¿no? Con una sola cromátide. ¿Está bien? Duplicó el ADN, ahora tiene dos. Lo que vamos a ver nosotros ahora en unas diapositivas más adelante es cómo es el proceso de división mediante el cual se separan esas cromátides. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esta otra foto que está acá? Bueno, esta es una foto del mismo cromosoma con microscopio óptico. ¿Está bien? Ya, fíjense, un poder de resolución más simple, no tan, justamente no con tanta resolución. ¿Qué más se ve? Cuesta separar, no se ve tan bien las dos cromátides separadas. De hecho, yo puse la línea esta verde como ayuda, pero no se ve tan bien la separación como acá. Pero acá están las dos cromátides. Y aparte se ven estas bandas, ¿no? Más oscuras y más claritas. Bueno, esto tiene que ver con que el ADN en sí mismo como sustancia no tiene color. Entonces, cuando se lo tiene que observar al microscopio óptico, que justamente funciona con luz, las sustancias que están teñidas o coloreadas se ven mejor. Entonces, el ADN, para verlo mejor en las células, se lo tiñe. Se usan sustancias que se pegan al ADN, sustancias que tienen color, se pegan al ADN. Entonces después, cuando uno mira al microscopio, ve mejor dónde está el ADN porque justamente se adhirió a ese color. Estas bandas más claritas y más oscuras que se ven en estos cromosomas son producto de la tinción, ¿sí?, de ese proceso de tinción. Todo esto es ADN, todo esto es cromatina, ¿está bien? Las diferencias tienen que ver con el proceso justamente de tinción. Pero a lo que voy es que esta estructura es la misma que esta. Y si vamos a pensar lo mismo que esto. Esto es un dibujo de un cromosoma con dos cromátides. Esta es una foto con microscopio electrónico de barrido. Y esta es una foto con microscopio óptico. ¿Está bien? De la misma estructura. Si esta estructura que vimos en la diapositiva anterior la representamos en un dibujo, ¿sí?, en el cual uno exagera lo que justamente en la foto no se ve tan claro, tendríamos las dos cromátides, ¿sí?, el centrómero, la otra cromátide, ¿está bien?, las dos cromátides y el centrómero. Y estas bandas que decíamos antes que son producto de la tinción, acá representadas. Este es uno de los dibujitos más comunes de cromosoma que hay, o de hecho todo pintado de negro, ¿sí? Dibujar un cromosoma como una X, ¿no?
Bueno, ahora ustedes ya saben que eso dependerá de donde esté el centrómero, ¿no? Si está bien en el medio, más en la punta. Pero la idea es que cuando ustedes vean este tipo de estructuras, entiendan que se trata de un cromosoma con dos cromátides hermanas, es decir, idénticas, unidas por el centrómero. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a ver el proceso ahora de división celular, el proceso de mitosis en particular. La célula que entra en mitosis ya recorrió toda la interfase. Pasó por G1, duplicó el ADN en S, se prepara para la división durante G2 y ahora entra en la etapa de división celular mitótica. Bien. La división celular es un proceso continuo, es como si uno mirara una película, ¿no? Desde el principio al fin. Para estudiarla, para poder estudiar mejor lo que pasa, se la separa en etapas, ¿sí? Pero ustedes entiendan que es un proceso continuo, ¿sí? La célula no es que va avanzando y va parando, sino que hace todo el proceso de forma continua. Ponerle nombre a las etapas es simplemente un artilugio para estudiarlo, ¿sí? Bien. Lo primero que podemos pensar es que cuando la célula se divide, tiene que dividir dos cosas. Por un lado, el material genético, o sea, el núcleo. ¿Está bien? Pero por otro lado, también tiene que dividir el resto de las estructuras. ¿Qué quiere decir? Las células hijas que se van a obtener de la división de la original tiene que recibir información genética, sí, pero a ver, necesitan también recibir organelas, membrana, biomoléculas, ¿se entiende? Es decir, la célula original, vamos a llamarle célula madre, la célula madre que se va a dividir, tiene que repartir todo su contenido en dos. Eso incluye el material genético, que está en el núcleo, e incluye todo el resto, citoplasma, membrana y demás. Entonces, vamos a separar eso en dos etapas. En una primera etapa se va a separar todo lo que es el núcleo. Eso se va a llamar cariocinesis. Cariocinesis, separación del núcleo. Y en una etapa final se va a separar todo el resto del contenido. Membrana, organelas, citosol y demás. Eso se llama citocinesis. ¿Está bien? Bueno, vamos a la primera, cariocinesis. Nos vamos a concentrar entonces, por ahora, en el núcleo. Esa etapa, cariocinesis, a su vez la vamos a subdividir en partes para poder estudiarla. Son 4. Profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, repito, vamos a empezar con la cariocinesis, con la separación del núcleo. Y lo vamos a separar en 4 etapas, que ahora vamos a ir viendo qué ocurre en cada una. Vamos a empezar con la primera, profase. Cuando la célula arranca la profase, recién salió de G2, entra en profase, lo primero que va a pasar, hay 3 eventos principales, ¿no? Pero uno de los principales de esos 3 eventos es que la cromatina va a cambiar su grado de condensación. Es decir, todo lo que estaba como eucromatina, en estado laxo, descondensado, todo eso se va a empezar a condensar. ¿Sí? La cromatina va a empezar a enrollarse cada vez en fibras más gruesas. ¿Cómo se va a ver eso, por ejemplo, al microscopio en una célula? Bueno, miren esta foto. Esta célula que está acá, estas son células animales, lo cual dificulta ver dónde empieza una y termina la otra, ¿no? Porque la membrana no es un límite que se vea al microscopio como algo tan marcado.
Pero fíjense, en esta célula, el núcleo, miren cómo se ve, ¿no? Como algo difuso. ¿Sí? Bueno, acá la mayor parte de la cromatina está como eucromatina. Ahora, en esta célula está pasando algo diferente. Yo le agregué la parte roja esta, la línea roja, como para ayudarlos a ver el límite de la célula. Acá está el núcleo. Y acá está pasando algo diferente a estos núcleos. Bueno, eso es una de las primeras, o una de las cosas que pasan durante la profase. La cromatina se empieza a condensar. ¿A qué lleva eso? A que los cromosomas, que ya estaban, porque los cromosomas están siempre, pero estaban como eucromatina, ahora que la cromatina se condensa, esos cromosomas se empiezan a empezar a ver mejor. Se empiezan a notar, empiezan a tener nitidez. ¿Sí? Que eso es lo que están viendo justamente en este núcleo. ¿Sí? La cromatina se está condensando. Todo esto durante profase, ¿eh? Yo cuando cambie de fase les aviso. Durante profase empieza a ocurrir esto. Ahora vamos a pasar a un dibujo, como para ver más fácil cosas que en las fotos no se ven tan bien. Entonces, justamente pasa eso. Los cromosomas se empiezan a condensar, se empiezan a ver mejor. ¿Está bien? Estas serían las cromátides, las que están en marrón, lo que está en rojo sería el centrómero. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros dos procesos ocurrían? Dijimos que eran tres. La membrana del núcleo, la carioteca, que acá todavía está bien armadita, se empieza a desarmar. ¿Sí? Es decir, estas partes se empiezan a separar entre sí. No es que desaparecen ni se desintegran, sino que se empiezan a separar una de otra. El núcleo deja de ser un recinto más o menos cerrado que contiene a los cromosomas, porque ahora la membrana del núcleo se empieza a separar. Eso va a hacer que los cromosomas empiecen a tener como más lugar, ¿no?, para moverse. Otro proceso que va a ocurrir durante la profase es el siguiente. Estas estructuras, que acá están dibujadas así como dos tamborcitos, se llaman centríolos. Originalmente la célula en G1, me voy a interfase, G1, tiene un par de centríolos. Un par de centríolos. Durante G2, que era ese periodo en el cual la célula se prepara para la división, la célula copia y genera otro. ¿Está bien? Bien, estas estructuras, los centríolos, están hechas exclusivamente de proteínas, de unas proteínas que se llaman tubulina. Esa tubulina es una proteína que tiene la propiedad de poder asociarse entre sí y formar fibras, como si fueran, vamos a hacer una comparación, como si fueran sogas o cables. ¿Está bien? Entonces, ¿qué representarían estas líneas verdes? Representarían justamente fibras de tubulina. Se llaman microtúbulos. Y estas fibras de tubulina se forman en los centríolos. ¿Sí? Si no hubiera centríolos, no se podría formar estas fibras. La tubulina, esta proteína que se está usando acá para hacer estas fibras o cables, fue fabricada en G2. ¿Se acuerdan? Esa etapa durante la cual la célula se preparaba para la división. Entonces, toda esa tubulina fabricada, ya en la división se está aprovechando durante la profase para empezar a hacer estas fibras. Fíjense que
las fibras que salen de un centríolo se encuentran con fibras que salen de otro. ¿Está bien? Eso va a hacer que a medida que estas fibras crezcan, porque se le va agregando más y más tubulina, estas fibras se van alargando. Como esta fibra se alarga y esta también, lo que va a pasar es que estos centríolos se va alejando uno para una punta y el otro para la otra punta. Y entre ellos va quedando toda como una jaula, ¿sí? Como para que se lo puedan tratar de imaginar, como una jaula en la cual en lugar de alambres habría fibras de tubulina, es decir, microtúbulos. Todo esto pasa durante profase. Es decir, los tres procesos son que la cromatina se condense como heterocromatina, que la membrana del núcleo se desarme o se desorganice, es lo mismo, y que se empiecen a formar los microtúbulos entre los centríolos. Y eso hace que los centríolos se alejen. Si nosotros pensamos a la célula esta que dibujamos como un círculo, en realidad es un cuerpo, ¿no? Sería una esfera. Si pensamos a la célula como una esfera, vamos a llamar a los extremos, lo vamos a llamar polos, ¿sí? Como si fuera la Tierra, polos. Y la línea del medio la vamos a llamar ecuador. ¿Está bien? Bien, todo esto ocurre durante profase, ¿sí? A medida que sigue avanzando esa profase, la membrana del núcleo cada vez está más desorganizada. Los centríolos ya se acercaron bastante a los polos y entre ellos se van formando estas fibras o microtúbulos, ¿sí? Acá dibujaron algunos, pero habría más, habría muchos más. Y fíjense otra cosa que va pasando. Los cromosomas se van pegando, ¿sí? Se van adhiriendo a los microtúbulos por sus centrómeros, ¿sí? Va teniendo contacto físico los cromosomas vía los centrómeros con los microtúbulos. Esto sigue siendo profase, ¿sí? ADN, cromatina bien condensada, membrana del núcleo desorganizada, centríolos ya en los extremos y los cromosomas que empiezan a tener contacto con los microtúbulos. Acá ya estamos en condiciones de pasar a la segunda etapa, ¿sí? La metafase. En la metafase, justamente el nombre viene determinado porque los cromosomas, al tener contacto con los microtúbulos, se van organizando y se disponen todos en lo que llamamos el ecuador, ¿sí? O plano ecuatorial. ¿Está bien? Fíjense, ¿no? La membrana del núcleo desorganizada, los cromosomas ya unidos a los microtúbulos y dispuestos en el medio de la célula, en el plano ecuatorial. A toda esta estructura, que acá está en verde, que son los centríolos más los microtúbulos, se lo denomina uso mitótico, uso con H, porque viene de la forma de uso, que es lo que ustedes conocen más simple con una forma de uso es una pelota de rugby, ¿sí? Justamente el uso tiene esta forma, ¿no? En particular, parecida justamente al contorno de una pelota de rugby, pero no se olviden que nosotros estamos dibujando acá en 2 dimensiones. Y esto es un cuerpo que tiene 3 dimensiones. Es decir, estas fibras, acá están todas dibujadas en el mismo plano, pero en la realidad estarían dispuestas en 3 dimensiones, en un volumen, ¿sí? Bueno, esta es la metafase. Los cromosomas quedan dispuestos en el plano ecuatorial. Repasemos una cosita. En este cromosoma, en este y en este, esta es una cromátide.
y esta es la hermana. La información genética de esta cromátide es igual a esta. La información genética acá es igual a esta. La información genética acá es igual a esta. ¿Sí? Es importante que esto lo tengan en cuenta por lo que va a venir ahora. En la fase que sigue, que es la anafase, ¿sí? Vamos a ver cómo esas cromátides se separan, ¿sí? Pero antes vamos a ver esta foto. Esta foto es de una célula real, ¿sí? Porque con los dibujos está todo bien, pero en los dibujos uno trata de resaltar lo que es importante, pero después a veces en las fotos no se ve exactamente lo mismo, ¿sí? Los dibujos son representaciones. Esta foto que ustedes tienen acá, que yo le agregué unas líneas como para mejorar la comprensión, es una foto de una célula en metafase, ¿sí? Fíjense qué es lo que se ve, ¿no? Yo acá le agregué el borde rojo, que es el borde de la célula. Lo verde, que sería el plano ecuatorial. Estos cuerpos negros que se ven son las cromátides de todos los cromosomas organizados en el centro de la célula. Ahora, ¿quién estaría acá? Que no se ve. Acá estaría un centríolo. Acá está el huso, las fibras, tampoco se ven, ¿sí? Acá están las fibras y acá está el otro huso. Tampoco se ve la membrana del núcleo. Bueno, recuerden que en este caso se ven así los cromosomas porque fueron teñidos. En las células, las estructuras algunas estructuras para ser visualizadas, hay que, con alguna técnica, teñirlas, si no, no se ven. O sea, acá está el centríolo, pero no se lo ve. Pero no se lo ve por un problema técnico, no porque no esté. ¿Se entiende? Bien, pasemos a la fase que sigue, justamente la anafase. Los cromosomas que estaban alineados en el plano ecuatorial, justamente durante la anafase, las cromátides se separan. Esta cromátide fue para acá, la hermana fue para el otro lado. Esta fue para acá, esta fue para el otro lado. ¿Está bien? A veces cuando vemos estos dibujos hablamos de arriba, abajo, derecha, izquierda. Son formas de decir, ¿no? En la célula no hay ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda. ¿Está bien? Yo les digo, por si más adelante digo arriba o abajo, tiene que ver con el dibujo como está mostrado, no con la célula en sí. En este caso hay una cromátide hermana que fue para arriba y una cromátide hermana que fue para abajo. ¿Está bien? ¿Por qué se separan las cromátides hermanas? Porque así como estas fibras, los microtúbulos, a medida que se le agregaba tubulina se alargaban, ahora ocurre lo contrario. Se les empieza a sacar tubulina y al sacar tubulina se acortan. Y al acortarse generan una tracción, tiran. Entonces, este microtúbulo, al acortarse, está tirando de esta cromátide para arriba, en este dibujo. Y este está tirando de esta cromátide para abajo. ¿Sí? Ven que estas estructuras, los microtúbulos, se pueden alargar y acortar. Se alargaron durante profase. Ahora, durante anafase, se acortan. Y eso genera la tensión, la tracción, que separa las cromátides. ¿Sí? ¿Hasta cuándo las van a separar? Hasta que lleguen a los centríolos. Hasta que estos microtúbulos se acorten totalmente. Cuando se acortan totalmente, terminó la anafase. O sea que la anafase empieza cuando se empiezan a separar hasta y termina cuando ya estos microtúbulos se acortaron completamente y las cromátides, estas tres estarían acá y estas tres estarían cerca de acá. ¿Está bien? Ahí empieza la otra etapa, ¿sí? Pero antes vamos a ver esta foto. Esta es una foto real de una célula en anafase, ¿sí? Fíjense cómo. Volvemos a lo mismo, ¿no? No se ven los centríolos, no se ven los microtúbulos, pero fíjense cómo se ve
Esto es como una película que uno le pone pausa. Dijimos que el proceso de división celular es como un continuo, ¿no? Esto es como le ponemos pausa a la película y vemos cómo frenamos en la pausa y enganchamos a las cromátides moviéndose, ¿no? Todas hacia el mismo extremo. ¿Está bien? Todas estas se están moviendo hacia el mismo extremo. Esto sería una anafase en pausa. ¿Sí? Si yo ahora le vuelvo a dar play, estas cromátides se seguirían moviendo hasta que lleguen a los extremos. Ahí ya cambiamos de fase y pasamos a la telofase, la última fase de la cariocinesis. Voy a insistir en esto. Hasta ahora, profase, metafase, anafase y telofase, solamente hablamos del núcleo, ¿eh? Estamos dividiendo material genético. Es la cariocinesis. Fíjense, las cromátides ya llegaron a los extremos. ¿Sí? Bien. El uso mitótico quedó casi totalmente desarmado, desorganizado. Ya casi no hay fibras, casi no hay microtúbulos. Y se empiezan a organizar de nuevo las membranas de los núcleos. Pero ahora fíjense que usé plural. Las membranas, porque a partir de acá se va a formar un núcleo y acá se va a formar otro. Es decir que si yo le doy pausa también en este momento, yo en este momento estoy teniendo una célula que momentáneamente va a tener dos núcleos. ¿Y qué es lo interesante? Que tienen la misma información genética, porque la cromátida hermana de esta, que tiene la misma información, está acá. La cromátida hermana de esta está acá y la cromátida hermana de esta está acá. O sea que el genotipo de este núcleo es igual al genotipo de este. ¿Sí? Antes de que termine la telofase, fíjense que acá ya se formó la membrana de los dos núcleos. A nivel de ADN, fíjense lo que está pasando. A nivel de cromatina, mejor dicho. La cromatina vuelve a desenrollarse, a descondensarse, ¿no? Vuelve a su estado de eucromatina. Por eso ya los cromosomas se empiezan a ver peor. El uso se desorganizó completamente, pero acá ya empezó el proceso de citocinesis. Es decir, los núcleos ya están separados. Lo que ahora se empieza a dividir es el citoplasma. Eso normalmente, esta mitosis es de una célula animal, podría ser. Esa citocinesis normalmente ocurre por la mitad de la célula, con lo cual, cuando esto se divide en dos, está repartiendo más o menos en cantidades iguales membrana, organelas, citoplasma, citosol, ¿sí? Todas las estructuras citoplasmáticas quedan más o menos mitad acá y mitad acá. ¿Cómo es que se divide esto por la mitad? Lo que se sabe que ocurre, acá lo mismo, ¿no? Foto real, dibujo. Lo que se sabe que ocurre es que se forma por el interior de la célula, no por afuera, sino que por el interior de la célula, se forma un anillo proteico de una proteína que se llama, de dos proteínas, perdón, de actina y miosina. Esas proteínas son parte del citoesqueleto normal de la célula, pero en este caso la función que tienen es, a medida que estas proteínas también forman fibras, por eso hablé como una especie de cinturón, a medida que este cinturón se va achicando, se va acortando, esta cintura, ¿sí?, se va haciendo cada vez más finita, más finita, más finita, hasta que finalmente los extremos se tocan y las células quedan separadas completamente, ¿sí? Fíjense cómo esta célula, que está en citocinesis, fíjense el núcleo, ya no se ven los cromosomas, porque ya la cromatina
está como eucromatina, acá también, ¿sí? Acá esto hace unos minutos estaba en telofase, ahora está en citocinesis, ¿sí? En el caso de las células vegetales, la mitosis, nosotros dijimos que la mitosis es la división celular para células eucariontes, ¿sí? Vamos a ver que hay otra, es tema del el video de la próxima clase, que es la meiosis. Pero la mitosis, que es una división celular en eucariontes, también ocurre en plantas. ¿Qué pasa en el caso de las plantas? Las plantas tienen pared celular, ¿sí? Las células que tienen pared, la división celular es todo igual, pero hay una diferencia en la última etapa, que es la citocinesis, porque la separación de la membrana es diferente y sobre todo hay que generar pared nueva, ¿está bien? Entonces ustedes tienen acá 8 fotos de microscopio electrónico de transmisión de una célula vegetal haciendo mitosis, ¿sí? Fíjense, minuto 0, profase, ¿sí? Podríamos decir que avanza la profase. Miren cómo los cromosomas se ven cada vez mejor, porque la cromatina se va condensando. Minuto 54, metafase. Acá está el plano ecuatorial, todos los cromosomas acomodados en el medio de la célula. Anafase, separándose las cromátides hermanas, ¿sí? Minuto 83, o sea que va casi 1 hora y media. Telofase, ya las cromátides llegaron a los extremos, minuto 124, van 2 horas. También, ¿qué se nota acá? Miren cómo los cromosomas ya no se ven tan nítidos como acá, porque la cromatina vuelve a su estado de eucromatina, ¿sí? Minuto 169, pasada la telofase, ¿sí? 40 minutos después, se empieza a ver que se forma. Recuerden que el plano ecuatorial está en este sentido, ¿no? Este quedó como inclinado. Se empieza a ver que justamente en el plano ecuatorial se empieza a formar pared y membrana nueva, ¿sí? Minuto 199, 30 minutos después, pared y membrana nueva. Con lo cual me quedaría una célula de este lado y una célula de este. Fíjense que acá los cromosomas ya no se ven, no porque no estén, sino porque están como eucromatina. Estos son fotos a microscopio óptico, ya no electrónico, óptico, también de una mitosis de una célula vegetal. ¿Está bien? Fíjense, esta célula, lo que se ve acá tan nítido en rosa es la pared. Pegado a esa pared está la membrana. ¿Está bien? Núcleo, nucleolo, ¿sí? Acá está como eucromatina. Toda la cromatina está como eucromatina. Fíjense acá ya cómo cambia en este dibujo. Esto ya se está heterocromatinizando. Es decir, que acá ya estamos en una profase. ¿Sí? Ya se ve cómo empieza a haber heterocromatina. Se empiezan a ver los cromosomas. Acá ya directamente... Perdón, acá se sigue viendo el límite del núcleo. O sea que sigo estando en profase. Acá ya no se ve el límite del núcleo. O sea que esto ya es una metafase. Acá estarían los centríolos, acá está el uso, los cromosomas. Esto ya sería una anafase. Se están separando las cromátides. ¿Está bien? Por acá estarían los centríolos y en el medio está el uso. Y esto ya es una telofase, ya tirando a citocinesis. ¿Por qué? Ya están los núcleos formados, pero ya son 2. ¿Sí? Sabemos que tienen la misma información genética, porque acá están las cromátides hermanas de acá. Y acá se está formando la pared y membrana nueva, ¿sí? Que va a terminar con esta citocinesis. O sea que las
En definitiva, las mitosis en células animales y vegetales llevan los mismos nombres, las fases y demás, ocurren los mismos procesos con algunas diferencias, en particular por esta cuestión de la pared celular. ¿Sí? Estos dibujos, que son creo que son del Curtis, si no me equivoco, siguen siendo dibujos de mitosis, pero lo bueno es que abajo está acompañado el dibujo con una foto. Y en la foto, lo que también es interesante es que está teñido de diferentes colores los diferentes componentes. En azul está todo lo que es cromatina. En verde, o en amarillo verdoso, está todo lo que es uso mitótico, centríolos y demás. ¿Sí? En rojo está teñida en otras proteínas que ¿para qué nos sirve en este dibujo? Nos sirve para dimensionar la célula, ¿no? Nos está dando, fíjense en este dibujo en particular, como se nota muy bien, la forma de la célula. Es decir, lo rojo nos ayuda a ver el total de la célula, lo verde amarillento nos está indicando el uso y lo azul nos estaría indicando la cromatina. Fíjense, profase, núcleo formado, eucromatina, no veo cromosomas acá, están, pero no los veo, ¿sí? Miren la foto real, ¿está bien? Eucromatina, todo azul parejito, centríolos, juntitos, acá, ¿sí? Y total de la célula con la parte roja. Y miren cómo el núcleo, el borde del núcleo todavía está bien delimitado, ¿no? Avanzamos en la profase y dijimos que pasaban tres cosas. Se empiezan a ver mejor los cromosomas, porque se empieza a condensar la cromatina. Ya empiezo a ver figuras yo acá, ¿sí? Se empiezan a separar los centríolos. Se ve acá, uno acá y uno acá. Se empiezan a separar los centríolos. Se empiezan también a formar los microtúbulos. El núcleo ya se lo ve más grande. En realidad no es que el núcleo creció, sino que se está separando las partes que forman la membrana del núcleo, ¿no? Están dejando como más espacio. Avanza la profase. Todo esto es profase. Avanza la profase. La membrana del núcleo se desorganizó completamente. ¿Sí? Ya no hay un contorno al núcleo. Los cromosomas se ven nítidos. Ya está todo como heterocromatina. Y los centríolos se están separando entre sí y entre ellos se van formando los microtúbulos, ¿sí? O el uso mitótico. ¿Cómo sigue eso? En rojo la forma de la célula. Centríolos en las puntas, en los polos. El uso, fíjense qué bien que se ve acá esa forma de pelota de rugby. ¿Está bien? En el medio, que acá estaría con este ángulo, todos los cromosomas con sus cromátides, dispuestos en el medio. O sea que esto es una metafase. ¿Sí? ¿Qué sigue después de eso? Separación. Los microtúbulos se empiezan a cortar, se empiezan a separar las cromátides. Hermanas. Esta es hermana de esta. Esta hermana de esta. O sea que acá está la misma información genética que acá. Acá la misma información genética que acá. ¿Está bien? Se ve muy bien cómo se separan esas cromátides acá en esta foto. ¿Sí? Sigue avanzando. Telofase. Fíjense ya cómo, usando el rojo, se ve cómo ya se empieza a formar esa cintura de la citocinesis, ¿sí? Que acá está, bueno, exagerada en este dibujo. ¿Está bien? ¿Qué más veo? Ya los cromosomas no se ven tan nítidos como acá, ¿sí? Porque la cromatina vuelve a su estado de eucromatina. Y acá se empieza a desarmar el uso mitótico. De hecho, acá se ve un corte. ¿Está bien? Bien, para
completar un poquito, les voy a mostrar otras fotos y tratar de interpretar un poco y ver qué fases pueden ser de la división celular. Si yo veo esta foto, es una célula animal, no tiene pared, ¿no? Por acá está el contorno más o menos, que sería la membrana. Yo no veo un núcleo definido acá. No hay un núcleo definido, un borde definido. Y ya veo cromosomas bastante nítidos. Pero no están dispuestos en el medio. Están por ahora como todos juntos. No veo centríolos, no veo uso mitótico, pero eso es porque no está teñido. Acá está simplemente teñido el ADN, ¿sí? Esto es una profase. Esta célula se está preparando para la división celular. Ya está, va en división celular, está en la primera etapa. Está condensando el material genético, está en profase. ¿Sí? Lo mismo que esta. ¿Está bien? Ven que no se ve un núcleo definido, pero ya el ADN, la cromatina, ya se empieza a ver más condensada. En esta célula ya veo una anafase. ¿Sí? Veo toda esta zona teñida. Ven que está de un color en particular, ¿no? Hay un colorante justamente que tiñe ADN, que es que justamente da estos colores así violáceos o rojizos. Acá se están separando cromátides hermanas. Acá estaría un centríolo, acá estaría el otro, acá está el plano ecuatorial de la célula. Fíjense que la célula de al lado no está haciendo mitosis, ¿sí? Esta se está dividiendo. Bueno, en estas fotos, son muy claras. Está teñido en azul la cromatina y se ve muy claramente las diferentes etapas, ¿no? Una metafase, acá se ve muy claro una metafase, una profase, un solo núcleo, los cromosomas condensados pero todavía no separados, una anafase, separándose las cromátides, y telofase, ¿sí? Ya separados los dos núcleos y la cromatina que vuelve a su estado de eucromatina, ¿sí? También en célula animal. Estos son células vegetales y en un mismo tejido se ven células en diferentes momentos, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, ¿cómo hago para ver justo una célula en metafase? ¿Cómo hago justo para ver una célula en anafase? En realidad no se hace así, sino que lo que se hace es, se toma un tejido que se sabe que sus células se dividen mucho, que hay mucha división celular, y a ese tejido se le hace un tratamiento químico, las células, por los mismos compuestos químicos que se usan, se mueren, y se mueren en el estado en el que estaban. O sea, es como esto decíamos de poner pausa, ¿no? Entonces, si es un tejido que se divide mucho, las células, algunas células, como a esta, por ejemplo, no se estaba dividiendo. Esta tampoco, pero esta sí. O sea, alguna célula voy a enganchar en alguna etapa de la división, ¿está bien? Por ejemplo, a esta estaba en metafase. Esta también, ¿sí? Ahora, esta está en una anafase. Se ve perfecto. ¿Sí? Son todas células del mismo tejido. Que está, acá también hay una en anafase. Lo que pasa es que tiene otra abajo que es como que hace sombra. Pero acá hay otra en anafase, ¿sí? Acá hay otra en metafase. Acá hay una que parecería como estar en profase, porque el núcleo ya se ven cromosomas, a diferencia de estos. O sea, todo esto es el mismo tejido. Algunas células se están dividiendo en un momento, la otra recién empezó, la otra está terminando, ¿sí? Acá tienen un aumento de esa que está en metafase. Y siempre lo que está coloreado en este caso, cuando uno estudia estas células para ver la división celular, lo que colorea en particular es el material genético, ¿sí? El ADN. Esta célula también está en anafase, ¿sí? Se ve cómo se está separando el material genético en dos. Para terminar, nosotros empezamos esta serie de los últimos dos videos, los temas relacionados con el capítulo 3, hablando de crecimiento y hablando de desarrollo. ¿Está bien? Vimos el ciclo celular,
en particular la etapa S con la duplicación del ADN, que permite que una célula tenga su información genética duplicada y que posterior a eso, en la división celular mitótica, la célula justamente pueda dar origen a dos células con idéntico genotipo, es decir, igual información genética. Eso lo que va a permitir es, en los organismos pluricelulares, el crecimiento, porque de la primera célula que fue originada por la fecundación de las dos gametas, esa célula por división mitótica va a dar origen a 2, esas 2 a 4, a 8 y así se va a generar un organismo pluricelular como nosotros con miles de millones de células. Pero lo que tiene que quedar claro es que si esas células se originaron por mitosis, la información genética de todas esas células es idéntica. ¿Está bien? Ahora, eso explica el crecimiento en tamaño, en volumen. El desarrollo tiene que ver con la capacidad que tienen los organismos en diferentes momentos de su ciclo de vida de llevar a cabo diferentes funciones, y también tiene que ver con el hecho de que no todas las células, tejidos y órganos de un mismo ser vivo realizan las mismas tareas. Entonces ahí estamos como en un problema, porque por un lado acabamos de decir que todas las células tienen la misma información genética, es decir, igual genotipo, pero después resulta que tengo células nerviosas, células de páncreas, células óseas, que a pesar de tener igual genotipo tienen distinto fenotipo. Bueno, nosotros sabemos que el fenotipo depende del genotipo, pero también depende del ambiente, ¿sí? Las células también tienen su ambiente. Es decir, para una célula de nuestro cuerpo, el ambiente para esa célula son sus células vecinas, la sangre, ¿está bien? Entonces, las células de nuestro cuerpo crecen y desarrollan sus actividades en un ambiente en particular. Y lo que va a pasar es que si bien todas tienen la misma información genética, no todas van a expresar la misma información genética. Por eso es importante que antes, en el capítulo anterior, hayamos visto justamente los procesos de transcripción y traducción, que son la expresión de la información genética, ¿no? La información puede estar, pero si la información no se lee, no se va a producir nada. Entonces, acá llegamos a este punto, que todas las células tienen la misma información genética, pero ahora lo que va a cambiar es qué parte de esa información se expresa en cada célula, ¿sí? Y eso va a dar como consecuencia, ¿sí? Esa es la causa, que qué información genética se va a expresar, va a dar como consecuencia qué proteínas se van a fabricar, es decir, qué fenotipo va a tener la célula resultante. Entonces, las células del páncreas producen ciertas proteínas, las células nerviosas producen otras proteínas, ¿sí? ¿Y por qué ocurre eso? Porque expresan diferentes genes. Algunos genes expresarán en común, ¿sí? Por ejemplo, pensemos, la ARN polimerasa, que es la enzima que transcribe. ¿Está bien? El proceso de transcripción ocurre en todas las células. Así que ARN polimerasa tienen todas las células. Ese gen, el gen de la ARN polimerasa, se transcribe en cualquier célula, ¿sí? Es un gen que en particular se transcribe en cualquier célula. Pero, por ejemplo, el gen para producir insulina está en todas las células también. Pero, en particular, solamente hay un grupo de células del páncreas, ¿sí?, que son las que expresan ese gen y producen insulina. Ese gen, el de insulina, en otras células no se expresa nunca. La información está, pero es como si fuera un libro que no se lee, ¿sí?, o un capítulo de ese libro que nunca se lee. Entonces, este proceso, que nosotros en biología lo llamamos diferenciación celular,
tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que a partir de una célula, por mitosis, se van generando un organismo, que bueno, acá es una forma muy simple de representarlo, se va generando un organismo con miles, millones de células, pero ahora lo que pasa es que por el proceso de diferenciación celular, que serían las flechas rojas, algunas células expresan ciertos genes, otras expresan otros, y eso va a dar origen a que ese mismo organismo tenga diferentes tipos de células y tejidos, ¿sí? Que hacen diferentes funciones. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, una fibra muscular que tiene la capacidad de contraerse, ¿sí? Forma parte de los músculos. Un glóbulo rojo, ¿sí? Un glóbulo blanco, supongamos, una célula de la piel. Son todas células que si yo las comparo a nivel genético, son iguales. Pero si yo las comparo a nivel fenotípico, son diferentes. Son diferentes en forma, en tamaño. Ya algo comentamos, algunas capaz que se dividen, otras no se pueden dividir. Pero ¿cómo es que son diferentes fenotípicamente si su información genética es igual? Bueno, ahí tiene importancia el tema de justamente de la expresión. ¿Qué información genética se expresa? Bueno, eso, como ustedes se habrán dado cuenta, o se darán cuenta, tiene que estar muy bien regulado. Porque si esa regulación de la expresión genética no es la adecuada, se pueden producir proteínas que no deberían producirse, ¿sí? O dejar de producirse proteínas que sí deberían producirse. ¿Está bien? O sea que, si bien nosotros no nos vamos a meter demasiado con estos mecanismos de regulación de la expresión genética, el proceso de diferenciación celular tiene que ver con eso, ¿sí? E incluso hay células que un mismo gen en determinado momento lo expresan y en determinado momento no, ¿sí? Y eso puede tener que ver con el ambiente celular, las condiciones. Por ejemplo, volviendo al caso de la insulina, el páncreas no está produciendo insulina todo el tiempo, de forma continua, sino que esa producción de insulina tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de glucosa que comemos, ¿sí? Entonces, el ambiente de la célula, el ambiente del organismo, influye también en la regulación de la expresión genética. También lo vimos con el caso del bronceado, ¿sí? Si lo recuerdan. Entonces, en los organismos pluricelulares es fundamental este proceso de diferenciación celular. En algunos casos, las células están tan diferenciadas que en general pasa que las células que están muy diferenciadas pierden la capacidad de división, ¿sí? Cuanto más diferenciada esté una célula celularmente, menos capacidad de división tiene, ¿sí? Si ustedes piensan en este mismo esquema, esta célula, la cigota, es una célula con una gran capacidad de división celular, porque de hecho de ella tienen que salir todo el resto de las células, ¿no? O las células del embrión, también son células con una gran capacidad de división. Pero si uno se fija a nivel de diferenciación, la cigota no está diferenciada en ningún tipo de célula, ¿sí? La cigota no es ni de músculo, ni ósea, ¿sí? No está diferenciada celularmente, pero tiene gran capacidad de división. Entonces, al revés, cuando las células después se van diferenciando mucho, pierden esa capacidad de división. Volviendo al tema tumores, que nosotros lo mencionamos cuando vimos ciclo celular, que eran células que justamente tenían mucha capacidad de división, las células tumorales, ¿sí? Eran células que no funcionaba bien la regulación de su ciclo celular, entonces se dividían. Esas células justamente, si ustedes lo razonan de esta forma, son células que tienen poca diferenciación celular, ¿sí? De hecho, eso lo aprovechan los médicos patólogos, que son los que estudian tejidos, para encontrar células que no son normales
porque justamente son células que fenotípicamente se vuelven diferentes, ¿no? Se desdiferencian, pierden su diferenciación y ganan poder de división, ¿sí? De división justamente celular. Estos procesos de diferenciación celular capaz que ustedes incluso los han visto en otros seres vivos. En algunos seres vivos, por ejemplo en las plantas, pasa, no sé si alguna vez habrán visto, cuando una persona arranca una ramita de una planta, la pone en agua y al tiempo salen raíces. ¿Está bien? Si uno se pone a pensar, ese tallo que arrancó la persona, nunca hubieran salido raíces de ahí, porque era parte del tallo aéreo. Sin embargo, al poner ese pedacito de tallo en agua, ¿está bien? Y a veces, hoy por hoy venden unas hormonas aparte para que uno les agregue, ambientalmente está cambiando el contexto de esos tejidos y en ese lugar, a partir de células de lo que era un tallo aéreo, se empiezan a diferenciar raíces, ¿sí? Que bueno, después la gente aprovecha las plantas para tener una planta nueva. O sea que este proceso de diferenciación celular se da en animales, se da en plantas, y es lo que uno reconoce después en los organismos cuando ve tejidos y órganos diferentes. Lo que hay que tener en claro es que todas esas células genéticamente son iguales, ¿sí? Si yo quisiera tener una muestra del genotipo de un individuo, cualquier célula de ese individuo me serviría para tener una muestra de su genotipo, porque es igual en todas las células, ¿sí? Después habría que ver por una cuestión práctica de qué célula es más fácil y menos cruento obtener la muestra, digamos. Pero a priori todas las células tienen el mismo genotipo, ¿sí? De una misma persona.